Hermanos, uno de los grandes desafíos que tienen los pastores en todos los tiempos de la existencia de la iglesia es ver a toda su iglesia sirviendo todos juntos, no unos cuantos, sino todos juntos, sirviendo al Señor de una manera gozosa, de una manera alegre, de una manera entusiasta, de una manera evidente. Ellos tienen desafíos como pastores. Ver a toda la iglesia junta sirviendo al Señor. Y cuando se ven las necesidades que están alrededor de nosotros todavía más, quisiéramos y anheláramos, y ellos anhelan, ¿verdad?, que toda la iglesia esté involucrada en lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Antes éramos esclavos del pecado, ¿verdad que sí? El Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir para que ahora le sirvamos a Él. Sin embargo, la iglesia de hoy en día, de este siglo, ha estado desarrollando un modelo individualista, enfocados en ellos mismos, muy parecidos al mundo. Hermanos, si debemos reconocer eso. Charles Swindoll, ¿verdad?, el mismo escritor del libro Pásame ese ladrillo, hace mucho tiempo escribió un libro titulado Desafío a servir. Y él al principio identifica al menos 4 realidades con relación a la iglesia de Cristo hoy en día, muy enfocada y muy parecida al mundo. En primer lugar, dice que la iglesia está alejándose unos de otros. En segundo lugar, dice que aunque estamos juntos, nos sentimos solos. ¿Verdad que sí? Que a veces en medio de nosotros mismos hay como ese clamor, ese rumor, como que solamente nos vemos los domingos. Estamos perdiendo el contacto los unos a los otros. Esa es la tercera de sus, ¿verdad?, de sus señalamientos. Y la cuarta, la motivación para servir al Señor se está cayendo. Y a veces vemos cristianos maduros de muchos años en la fe que ya no están sirviendo al Señor en la misma manera como lo hacían antes, o no están sirviendo de una manera u otra. Yo le añadiría que estamos viendo una iglesia viviendo en un mundo que promueve la autonomía, la autosuficiencia y un mundo enfocado en sí mismo. Hermanos, debemos reconocer que el mundo está de esa manera y nosotros a veces estamos asimilando la misma realidad del mundo. La iglesia no puede seguir asimilando esa mala filosofía e influencia del individualismo, porque eso es egoísmo. Nosotros necesitamos, hermanos, desarrollar y volver a nuestro primer amor, y debemos desarrollar esa actitud de siervo con la que el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra y en la cual Él plenamente se identificó. Ustedes se recuerdan el libro de Marcos, capítulo número 10, versículo número 45, las palabras del Señor Jesucristo. Dice Él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí hay 2 palabras muy interesantes. La primera es, he venido para servir, y también he venido para dar. La palabra dar, ¿verdad?, es una palabra que quiere decir transferir la posesión de algo a otra persona. Y Él dice, he venido para dar mi vida en rescate de muchos. Lucas 4:18 dice que también Él vino para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Si hay algo que caracterizó la vida del Señor Jesucristo, fue una vida llena de un deseo de dar, de darse en rescate de muchos. También la palabra que dice ahí en Marcos 10:45, la segunda es servir, precisamente. Es la palabra diaconeo, atender a las necesidades de los demás. Esa es la palabra que está ahí. Y podemos decir, según la palabra de Dios, que la palabra servir se utiliza en varias connotaciones en la Biblia. En primer lugar, se utiliza en un sentido general. ¿Se recuerdan cuando el diablo dejó de tentar al Señor Jesucristo? Dice
que el diablo lo dejó y los ángeles vinieron y le servían. Y nosotros asumimos que está relacionada con algún tipo de alimentación que los ángeles posiblemente le dieron al Señor Jesucristo. No está bien especificado, pero antes había dicho el texto que a Jesucristo había pasado ¿cuántos días? 40 días sin comer y sin beber. También existe un segundo sentido, que es el de servir a las mesas o de ministrar a los invitados que llegaban a las casas. Inclusive estaba la implicación de lavarle los pies a los visitantes. Si usted va al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 11, dice el texto que Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro. ¿Y qué pasó? Y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y la idea aquí es como que también le servía alimentos. O sea, que hay un sentido general, pero también hay un sentido específico de servir a las mesas, hermanos. Yo estoy haciendo énfasis en las maneras como la palabra servicio se utiliza en las Escrituras. También hablando sobre el servir a las mesas y ministrar a los invitados, en Lucas capítulo 8, versículo número 3, dice que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes, dando de la idea que aparentemente estaba relacionado con algún tipo de alimento que ellas les daban al Señor Jesucristo. Y en Lucas 22, versículo 27, dice que Cristo, aunque identifica al que come como el mayor que el que sirve, dice que está entre ellos como el que sirve. ¿Qué quiere decir esto? Había una invitación muy clara del Señor Jesucristo a que sus discípulos se enfocaran en el servicio. Y Él dice, aunque el Señor de la casa se sienta a la mesa y espera que los siervos le traigan el alimento, ¿verdad? Yo estoy entre ustedes como uno que sirve, dando la idea, ¿verdad?, que el Señor estaba deseoso de que sus discípulos se enfocaran en el servicio al Señor. De manera que, hermanos, hemos visto estas connotaciones en la manera como se utiliza la palabra servir. Y yo quiero que nos enfoquemos en la realidad de que el Señor Jesucristo nos está invitando a nosotros a que le imitemos a Él en el aspecto del servicio. Si hay un objetivo del Señor en este tiempo para nosotros como iglesia, es que nosotros seamos imitadores del Señor Jesucristo y que la imagen del Señor Jesucristo sea formada ¿en quién? En nosotros. Por lo tanto, una de las imágenes que Dios quiere reproducir en nosotros, la iglesia, es que la de personas que sirven y las personas que dan. Y yo no estoy hablando solamente en términos físicos, de darse en términos físicos, sino también en términos espirituales. De manera, hermanos, que hay un llamado, hay un desafío de parte del Señor a que nosotros seamos personas enfocadas en el servicio. En Filipenses, capítulo número 2, versículo número 7, nos dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de Dios, y tomó la forma de un siervo, y hecho semejante a los hombres. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, cuando Pablo habló sobre el ministerio de la reconciliación, él no se lo dijo, ¿verdad?, a los pastores y a los diáconos únicamente. 2 de Corintios 5, en los versículos 15 al 18. El ministerio de la reconciliación es un ministerio para toda la iglesia. Nosotros deberíamos vernos como personas enroladas en el ministerio de servir, ¿verdad? No solamente viendo a los pastores como los que sirven y a los diáconos, sino que cada uno de nosotros tenemos que ver el ministerio del servicio como de nosotros y a tiempo completo. ¿Entienden el punto? El ministerio de la reconciliación que el apóstol Pablo especifica en 2 de Corintios 5, está llamado ¿a quién? Al principio dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, ¿a quiénes? A los santos en Cristo que están ¿en dónde? En Corintios. De manera que el desafío a servir no es solamente para los remunerados, sino también para todos nosotros. Es un privilegio, hermanos. En verdad, es un privilegio que yo sea remunerado sirviendo al Señor Jesucristo aquí en el lugar donde Él me ha colocado, en el colegio Bautista Cristiano.
Pero siervos no son solamente los que son remunerados. Siervos somos todos nosotros y toda la iglesia de Dios. Y este es un llamado, este es un desafío para que todos nosotros, de una manera u otra, nos involucremos en el servicio a nuestro Señor. Por cuanto Cristo quiere conformarnos a la imagen de Cristo, y una de las características de Cristo, lo que Cristo vino a hacer aquí fue servir. Entonces, cada uno de nosotros debería abarrotar los diferentes ministerios de la iglesia. Y no solamente eso, sino vernos a nosotros en la semana como sirviendo, ¿verdad? Cayéndole encima a aquellas personas que tienen una necesidad de salvación conforme a lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. El desafío está ahí. Hemos visto las implicaciones, la forma como fue utilizada la palabra servicio, ¿verdad? Que está relacionada con estar viendo las necesidades de la persona, pero también a mí me gustaría que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo número 1, para que veamos allí una visión mucho más clara de lo que implica servir al Señor Jesucristo. Una visión mucho más clara, mucho más completa de lo que implica una mentalidad de siervo. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo número 1. Dice así el texto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿De quién está hablando aquí? Pablo está hablando. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. Pablo está escribiendo, cuando dije hablar, me refería a que está escribiendo una carta a los hermanos de la iglesia de Filipos, y él está preso, hermanos. Nada más y nada menos, él está preso. Usted sabe lo que es preso, la palabra preso. Y la razón, ¿verdad?, por la cual está preso es por el evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. Y él está deseoso y animado de él poder regresar nuevamente, salir de la cárcel y regresar y desarrollar, continuar el desarrollo del ministerio que Cristo le ha dado. Hermanos, si él está consolando a los hermanos y él está animando a los hermanos para que tengan el mismo sentir del Señor y Salvador Jesucristo. Oigan, una persona en la cárcel está animando a personas que están fuera, ¿verdad?, que están libres, los está animando a que de una manera u otra, ¿verdad?, tengan la misma mentalidad del Señor y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir que la palabra de Dios no queda presa porque un siervo del Señor esté preso. Él puede utilizar diferentes medios, y el medio que él está usando, que Dios está usando por medio de Pablo, es una sencilla carta donde él está animando a los hermanos a que tengan el mismo sentir de siervo, la misma mentalidad de siervo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando pasamos al versículo número 2, él dice, yo quiero que ustedes completen mi gozo. Oiga, uno que está preso está diciendo, yo quiero que ustedes completen mi gozo de la siguiente manera. En primer lugar, sintiendo lo mismo. Hermanos, una persona que tiene una actitud y una mentalidad de siervo como la del Señor Jesucristo, busca pensar igual con sus iguales hermanos en la misma iglesia local donde él está ubicado. Un mismo sentir. Es la palabra de pensar igual, sintiendo lo mismo. La Biblia de las Américas dice una misma mente, que tengamos una misma mente, un mismo sentir, que pensemos iguales, que aunque somos diferentes y aunque Dios nos creó con una mentalidad diferente, ¿verdad?, ninguno de nosotros somos iguales, ninguno de nosotros pensamos iguales. Hay veces que el pastor Pedro dice algo que yo a veces me arrasco la cabeza porque en ese momento no pienso igual, pero yo me sumo a él, ¿me entiende? Aunque le puedo explicar lo que entiendo, pero me sumo al final a lo que él o el pastor Yadín de una manera u otra han entendido que es lo mejor o lo más correcto. Hermanos, no es sencillamente decir yo quiero servir al Señor. Para tú tener una mente como la mente de Cristo, no basta solamente tener el deseo de servir. Tú también tienes que tener la actitud correcta para
ubicarte en la posición que te corresponde para tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma forma de ver las cosas. Al principio del capítulo número 1, Pablo está animando a los hermanos de la iglesia de Filipo porque ellos tenían una comunión increíble con él en el evangelio. O sea, porque se habían puesto a una en cuanto al evangelio. Filipenses 2:2 nos da la idea de esto de tener un mismo sentir, es en términos no solamente intelectuales, sino también en términos emocionales. ¿Se recuerdan de la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo dice el texto en Hechos capítulo 2? Que ellos perseveraban como juntos, ¿en qué? En el partimiento del pan, en las oraciones, y tenían las mismas cosas en común, y llegaron al extremo de vender las cosas que tenían para ponerlas en una misma bolsa. ¿Por qué? Porque tenían un mismo pensar y un mismo sentir. De hecho, Pablo dice en Filipenses 1:27 que ellos estaban combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y esto, dice Pablo, es un comportamiento digno, hermanos. Cuando nosotros tenemos un mismo sentir, es la idea de que tenemos un comportamiento digno. Yo voy a poner algunos ejemplos. Recientemente se evaluó o se está evaluando la idea de comenzar los cultos a las 5:30 de la tarde. Y comienza el hervedero. ¿Cómo va a ser eso? Pero es que yo no voy a tener tiempo para eso. Pero yo no voy a poder dormir durante la tarde. En vez de nosotros recibir la noticia, hacer la prueba, porque los pastores nos pidieron la prueba, y si hay alguna situación, en vez de comentarlo con la persona que está al lado, ¿qué debemos hacer? Pastor Pedro, me gustaría hablar un poquito contigo. Pero al final, lo que ustedes decidan, yo estoy de acuerdo. O sea, yo al final voy a estar de acuerdo. ¿Entienden el punto? Yo voy a poner otro ejemplo. En estos días nos convocan a las parejas para tratar de ver algunas opciones de campamento para el retiro de matrimonio del año que viene. Y comenzamos, no, porque... O sea, puede haber la inclinación de cada uno de nosotros en ese momento tratar de buscar, ¿verdad?, hacer valer mi opinión en vez de el interés general, el interés particular, lo que más nos conviene a nosotros de una manera u otra como congregación. Al principio del año, el pastor Pedro y el pastor Yadín deciden que las iglesias a las cuales nosotros vamos a hacer más ayudas en términos de obra misionera van a ser Pedernales y también ¿cuál? La de Villatrina. Y es muy posible que haya habido alguna llamada de uno de los pastores de San Juan o de Constanza o de Jarabacoa y diga, pero mira, yo tengo muchas necesidades, y cuando viene a ver comencemos a forcejear. Hermanos, aquí está diciendo que nosotros, para tener una mente de siervo como la de Cristo, tenemos que procurar el pensar igual todos los unos a los otros. Nunca vamos a tener igual pensamiento. Pero aquí lo que está diciendo, ustedes quieren completar mi gozo. Pablo en la cárcel le está diciendo, sientan lo mismo. Y nosotros, si queremos tener esa mente como la de Cristo de siervo, lo primero que tenemos que hacer es sentir lo mismo los unos a los otros. Cuando hay una situación inconforme, ¿qué debemos hacer? En vez de estar comentando las situaciones al lado, ir a donde los líderes. Hay dos figuras que Pablo utiliza en las Escrituras con relación a la iglesia. La primera es la iglesia como un cuerpo que tiene su cabeza, y la segunda es en Efesios capítulo número 2, que habla de que nosotros somos miembros de la familia de Dios. En ambas siempre hay cabezas. En una familia, ¿cuál es la cabeza? El padre de familia. ¿Y qué debemos hacer? De una manera u otra, todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo nos debemos sujetar de una manera u otra, pero sin antes poder hablar, ¿verdad?, las cosas que de una manera debemos hablar. En segundo lugar, dice Pablo, si ustedes quieren completar mi gozo, no solamente sientan lo mismo, sino que tengan el mismo amor.
Y la idea aquí es que nosotros debemos buscar mostrar el amor los unos a los otros. No solamente sentir lo mismo, no solamente tener un mismo sentir, sino también buscar la manera de mostrar amor los unos a los otros. Pablo les dice que les había dicho en el capítulo 1 que Él les ama entrañablemente. ¿Usted sabe lo que es eso? Esas son las vísceras. La palabra que se usa para entrañable son esas partes de su cuerpo que están ahí, que yo no sé si a usted le pasa cuando usted recibe una noticia media desagradable, como que esa parte como que se contraen. Lo que está diciendo para los griegos, ¿verdad? Y también para los hebreos, lo que estaba diciendo es que el amor tierno e interno, ¿verdad? No solamente viene de un corazón genuino, sino también de unas vísceras, de unas entrañas que sienten, que sufren y padecen. Y Pablo le está diciendo en el capítulo 1, yo les amo a ustedes entrañablemente en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de los intestinos. Y Pablo está diciendo, yo utilizo mis entrañas para amarles a ustedes y demostrar el amor hacia ustedes. Hermanos, debemos enfocarnos en Dios. ¿Verdad que sí? Y también debemos enfocarnos en la gente. En esta iglesia tenemos hermanos entrenados para ayudarnos los unos a los otros. La iglesia se ha caracterizado por muchos años por entrenar líderes, ¿verdad que sí? Y de una manera u otra hay líderes visibles en nuestra iglesia. Y aún teniendo líderes visibles, hay muchos aquí que se quejan diciendo que no son amados. ¿Verdad que sí? Que a veces hay algunos que otros que dicen, ay, es que a mí no me aman, a mí no me llaman. Y la idea que está aquí Pablo diciendo es que nosotros de una manera u otra debemos mostrar el amor hacia todos nosotros. Hubo un escritor en una ocasión que escribió que los pastores deberían oler a ovejas. ¿Se recuerda, Pastor Yadín, cuando lo leímos? Que los líderes, los pastores deberían oler a ovejas. Que si las ovejas hieden, como los pastores andan alrededor de ellas, caminando con ellas, los pastores deberían ¿qué? Heder. Ajá, y eso es solamente para los pastores. Eso es para todos nosotros. Nosotros debemos, ¿verdad? Nosotros debemos confabularnos de una manera u otra y involucrarnos en las necesidades de todas las personas. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, tú quieres tener una mente de siervo. Tú tienes que involucrarte de una manera u otra en las necesidades de la gente y así tú vas a demostrar verdadero amor. ¿Cómo Cristo demostró su amor hacia nosotros? Muriendo, ¿verdad? Sacrificándose. El amor, hermanos, se demuestra por medio del sacrificio. La forma como Dios demostró el amor fue por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nosotros también debemos hacer igual. Amando a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, según dice Efesios 5:25, y dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa, hermanos, que nosotros seamos pecadores, aunque redimidos, pero no nos sintamos, ¿verdad? No nos distanciemos de las personas, sino más bien mostrémosle verdadero amor los unos a los otros. Miren, hermanos, es bueno ayudar a los hermanos que están en necesidades físicas, ¿verdad que sí? Hay veces que yo tengo alguna necesidad física y Jenny llama a Ángel Elías Reyes. Y Ángel Elías Reyes va y llega como MacGyver, ¿verdad? Y resuelve la situación. Miren, eso es excelente cuando nosotros estamos enfocados en las necesidades físicas de nuestros hermanos. Y debemos hacerlo. Pero también es bueno hacer el bien a los que no te pueden devolver el favor. En una ocasión, estando estudiando el libro el sermón de las bienaventuranzas, yo capté esa realidad que yo debo amar no solamente a los que son canchanchanes conmigo, usted sabe a lo que yo me refiero,
O sea, es muy bueno que yo le diga, o Enrique me diga a mí, mira, vamos a salir, o él me invita a su casa y me hace una espaguetada, y después yo vengo y le devuelvo el favor, y Jenny le hace una camaronada o unos langostinos. ¿Eh? Miren, eso está bien, eso está chévere, ¿verdad? Que Henry y de Niger o su hermano, ¿verdad? Eso está muy bien, pero ¿y qué de aquellos que no te pueden devolver el favor? Estudiando ese texto, yo me di cuenta de esa realidad y capté lo que el Señor me quería decir. Está muy bien que tú invites a Carlos Uribe a tu casa y que luego él te invite a ti y que ustedes están ahí como una mecedora para allí y para acá. Y de aquellos a los cuales no te pueden devolver el favor. Y producto de eso, yo comencé a invitar a mi casa a algunos jóvenes de la iglesia que yo observé, identifiqué que ellos no me iban a devolver el favor. Y ese fue mi privilegio. ¿Perdón? Y yo comencé a invitarlos a mi casa, domingos en la tarde, ¿verdad? Después del culto. A veces yo veía que ellos eran los que se quedaban aquí, a veces yo identifiqué a algunos que eran del interior, y yo comencé a invitarlos porque yo sabía que ellos de una manera u otra no me podían devolver el favor. Ese es el tipo de amor, un amor sacrificado, ubicando a aquellas personas que tú estás seguro que no te pueden devolver el favor. Y la idea no es mencionar nombres, sino la idea es identificar que si nosotros queremos ser verdaderamente, o sea, tener una mente de siervo, nosotros debemos identificar las maneras como nosotros podemos manifestar el amor. El encontrar este principio me fue de mucha bendición. Y hermanos, es bueno ayudar a aquellas personas que tienen necesidades técnicas en la casa. Es bueno ayudar a aquellas personas que de una manera u otra pudieran estar en alguna situación. Pero hermanos, ustedes saben que acabamos de dar un curso que nos enseñaba a nosotros que la mejor manera de nosotros manifestar el amor de Cristo es ayudando a una persona espiritualmente. No solamente en términos físicos, no solamente en términos de alimento, no solamente en términos de ayudarlos espiritualmente. Primera de Tesalonicenses 5, versículo número 14, no lo podemos olvidar. ¿Se recuerdan lo que dice? Primera de Tesalonicenses 5, 14, debemos amonestar a los ociosos, debemos alentar a los de poco ánimo, debemos sostener a los débiles y debemos ser pacientes para con todos. ¿Sabe usted por qué eso está ahí? Eso está ahí para que hoy, esta noche, usted vuelva nuevamente y recuerde esas palabras. Que estas son formas muy prácticas en Primera de Tesalonicenses 5:14, en las cuales usted puede manifestar que usted ama que nosotros nos amamos los unos a los otros. En una ocasión, yo tuve la oportunidad de discipular al hermano Elías, está por ahí. Y el hermano de Elías al principio tenía algunas dificultades. Y hay discípulos que usted sabe que tienen más dificultades que otros. Pero de una manera consistente, semana tras semana, el Señor me dio la oportunidad, ¿verdad?, de no tirar la toalla, sino ser persistente. Y gloria a Dios. Y ese hermano me cogió un cariño a mí de una manera muy especial, que cuando él tiene oportunidad, ¿sabe lo que él hace? Perdóname, hermano. Él a veces me da lechosas, las lechosas más dulces y más agradables que yo puedo comer. A veces él llega a mi casa con ciertas cosas, porque cuando uno de una manera u otra muestre amor, ¿verdad?, de una manera u otra la persona se siente agradecida. Hermanos, si yo no soy un modelo, ¿nuestro modelo quién es? ¿Quién es el centro del libro de Filipenses capítulo número 2? No vaya a creer que yo he dicho esto para darme bombos. No. El Señor Jesucristo es nuestro verdadero modelo. De verdad que no, ese no es el propósito.
Esta es una sencilla ilustración, pero que Cristo es el verdadero modelo. Porque no fue una ni dos las veces que yo le fallé, que Él se quedó esperándome. Ahora voy a decir lo malo. No fue una ni dos las veces que Él se quedó esperándome. Yo no soy el modelo. El modelo es el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, queremos tener una mente de siervo. Debemos pensar, buscar el consenso, pensar igual. En segundo lugar, mostrar amor los unos a los otros. En tercer lugar, hacer las cosas con humildad. Mira lo que dice el texto. Completa mi gozo, siente lo mismo, ten el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. La idea aquí es que debemos hacer las cosas con humildad, no por contienda. La palabra contienda es una fuerza impulsada por el éxito personal sin inhibiciones morales. Es decir, tú quieres lograr algo y lo vas a hacer independientemente de a quién tú tengas que llevarte por el medio, sin inhibiciones morales. Hay personas que son contenciosas y por todo pelean y no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Hay veces que nos enojamos y nos molestamos y no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Y a veces parecemos personas contenciosas. Y dice aquí el texto que no hagamos las cosas por contienda. O sea, utilizar la fuerza, ¿verdad?, para conseguir las cosas, aunque me lleve a quien sea por el medio. No debemos hacer así. No debemos actuar de esa manera, no por contienda. Dice en segundo lugar, tampoco debemos hacer con vanagloria. La palabra vanagloria, en donde quiera que se usa en el Nuevo Testamento, está relacionada con algo inflado. Usted coge una vejiga y la infla, ¿verdad? Y si tiene helio, ¿hacia dónde sube? Sube hacia el cielo, ¿verdad? De una manera u otra. A veces están así nuestros corazones cuando nosotros actuamos de una manera y lo hacemos con arrogancia. La palabra vanagloria, ¿verdad?, que se utiliza allí, puede ser sinónimo no solamente de inflado, sino de vanidoso, de engreído, de orgulloso, de soberbio y de duros de cerviz. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra cerviz? ¿Verdad? Está relacionada con el cuello, es cuando es aquellas personas como testarudas. ¿Qué más? ¿Cómo le dicen por donde usted vive? Terco, necio, roca izquierda, obstinado. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Santiago? ¿De dónde vienen vuestras luchas? De estas guerras, perdón. No es de nuestras pasiones, las cuales combaten, ¿verdad?, en nuestros miembros. A veces cuando queremos lograr las cosas de una manera u otra, estamos dispuestos a hacer lo que sea, no importa a quién nos llevemos por el medio. Debemos evitar, hermanos, un carácter contencioso. El Evangelio de Cristo nos ayuda a nosotros a poder aplastar tanto el orgullo, la vanagloria y la contención, ese espíritu contencioso que a veces nosotros tenemos. ¿De qué forma el Evangelio de Cristo nos ayuda a nosotros a rechazar, a abolir por completo esas cosas de nuestros miembros, de nuestra mente? Cuando nosotros pensamos en la actitud de Jesucristo, cómo Él siendo rico se hizo pobre, ¿verdad? Y usted sabe lo que quiere decir el término pobre, se desprendió de todo y se hizo fiel hasta la muerte. Así nos da gracia a nosotros por medio de su Espíritu Santo para nosotros buscar la gracia y la ayuda que viene de Él, para que nosotros no busquemos nuestra propia gloria, no hagamos las cosas en la manera como nosotros queremos hacerlas, sino que hagamos las cosas en su momento, en su tiempo y en su forma. El Evangelio de Cristo, meditar en todo lo que Cristo hizo por nosotros, nos da a nosotros la gracia de poder enfrentar nuestro corazón que quiere irse por su propio camino. Nosotros manifestamos nuestro orgullo de dos formas muy claras. Cuando persistimos en andar en nuestro propio camino o cuando pensamos que nuestro propio éxito y nuestros propios resultados vienen producto de nuestro propio esfuerzo. ¿Han oído la frase, mi propio esfuerzo?
Es una frase muy cotidiana, muy común, ¿verdad?, en este mundo. Y nosotros debemos reconocer y debemos recordar que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Dios le da muy duro a los que son soberbios. Y nosotros debemos tener cuidado porque a veces, si nosotros darnos cuenta, nosotros podemos tener una actitud soberbia, hermanos. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo dice que no debes tener más alto concepto de ti que el que debe tener, sino que pienses de ti ¿de qué forma? Con cordura. ¿Y de qué forma práctica él dice que debemos actuar? Mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso nos lleva hacia la figura del amo. Hermanos, nosotros no queremos ser siervos. Nosotros lo que queremos es ser amos. ¿Sabe lo que hace el amo? El amo se sienta, el amo da instrucciones, el amo dice cómo se debe hacer, el amo puede tomar un látigo, ¡pah! ¿Verdad? Ese es lo que nos encanta, ese es el rol que nos gusta jugar en medio de las cosas. Nos gusta llegar, comenzar y tomar decisiones. Y a veces, hermanos, esa es la actitud nuestra. Cuando nosotros llegamos al culto, nos sentamos, escuchamos la predicación y luego nos vamos y luego comentamos. Y luego comenzamos a decir y no nos involucramos con la gente y no nos involucramos en los procesos y no nos involucramos en las cosas. Llegar, sentarte y luego irte es una actitud como de un amo. Y sobre todo se manifiesta cuando tú comienzas a hablar de cómo se deberían hacer las cosas. Nada hagas por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Hermanos, la humildad es la señal, decía uno de mis escritores favoritos, es la señal que muestra que realmente entiendes la vida. La humildad es la señal que indica que tú estás entendiendo cómo realmente es la vida. La humildad es simplemente reconocer la verdadera posición tuya, de nosotros, del hombre, y ceder a Dios el lugar que a Él le corresponde. Y cuando nosotros hacemos eso, para nosotros va a ser mucho más fácil y mucho más digerible poder colocar a las demás personas como superiores a nosotros, dispuestos a que nosotros les sirvamos. Hermanos, Dios le da muy duro al egoísmo. Dios puede traer una enfermedad a tu vida, un problema que tú no puedas solucionar, para que te des cuenta de la incapacidad que tú tienes para lidiar con las cosas espirituales. Dios puede traer situaciones a tu vida para que de una manera u otra tú te des cuenta quién realmente eres tú delante de Dios y delante de tus hermanos. Dios puede traer una situación de locura, de irraciocinio mental, como a Nabucodonosor, al extremo de hacerte comer hierbas, con tal de que tú reconozcas quién es el rey de esta tierra, de este mundo y de esta iglesia. Dios puede traer un pueblo extranjero y destruir todas las murallas de tu ciudad. Dios puede traer un ciclón y destruir por completo tu ciudad, para que tú tengas que reconocer quién es realmente el Señor y Salvador, para que te desmontes de esa posición que no te corresponde. Dios puede traer un enemigo, un pueblo enemigo que destruya tu ciudad, como en el caso de Nehemías, para que él pueda reconocer: Señor, mi pueblo y yo hemos pecado contra ti. ¿Quieres tener una mente de siervo? Entonces no hagas las cosas por contienda y por vanagloria. Antes bien, hazlas con humildad. El texto sigue corriendo y dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Cuando nosotros desarrollamos una actitud de siervo, nosotros estamos dispuestos a despojarnos de lo que sea, aún de la posición que tengamos, para enfocarnos en los intereses de los demás. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el año 1959, un periodista llamado John Howard Griffin de los Estados Unidos cambió de hombre blanco a hombre negro en el año 1959. Utilizaba drogas, tratamiento con luz solar y tinte para oscurecer su piel, porque su idea era parecer como un hombre negro. Luego pasó 6 semanas viajando por los estados sureños de los Estados Unidos, que eran de naturaleza segregacionista, haciéndose pasar por un hombre negro itinerante. Una descripción que dice él en su libro sobre la experiencia que él pasó, dice que él dejó atrás su vida privilegiada como un hombre del sur blanco para entrar en el cuerpo de un extraño hombre negro. Y a medida que viajaba, él registraba el tratamiento y las reacciones de la gente que recibía de una manera u otra. Algunas de ellas eran realmente horribles, las experiencias que él pasó. Se le negó la vivienda, el transporte, el trabajo, se le negó incluso a veces el uso de los baños. Experimentó rudeza, insultos raciales, amenazas, violencias, solo porque su piel era oscura. Y dice él, todo esto yo lo escribí en mi libro que se llama Black Like Me. Parecería como que este es un ejemplo como el del Señor Jesucristo, pero no es así. Porque este hombre lo que hizo fue hacerse pasar por un negro siendo blanco. Pero el Señor Jesucristo lo que hizo fue que se despojó a sí mismo de su forma de Dios, siendo divino, para venir a este mundo. En forma de escalera fue su degradación, pero fue una degradación voluntaria, una humillación voluntaria por ti y por mí, para que nosotros tengamos ejemplo, para enfocarnos en una mente de servicio enfocada en los intereses de los demás. Cuando tenemos una mente como la de Cristo, no solamente estamos dispuestos a despojarnos de nuestra posición con tal de satisfacer los intereses de los demás, sino que también estamos dispuestos a morir por el otro. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres tener una mente de siervo? Tú debes estar dispuesto a morir. Oye, a morir por los que son difíciles de amar, por los tercos, por los necios, por los que no te saludan los domingos en la mañana, por los que son difíciles en las asambleas, en nuestras asambleas, sí, por los que tú quieres que se callen para que nos vayamos tempranos. ¿Estás dispuesto a morir por aquellos que dan opiniones que a ti no te favorecen o que tú entiendes que son estúpidas? Eso hizo Cristo. Despojarse de su posición divina para morir en la cruz y estar dispuesto a morir hasta el extremo, ¿verdad? Por ti y por mí. Y por último, dice el texto, al final, en el versículo número 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble sobre toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un cristiano con una mente como la de Cristo, verdaderamente, no solamente reconoce el señorío de Cristo, sino que
no anda buscando ser reconocido. Para él, la exaltación de Cristo es su exaltación. No necesita más nada. No sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Hay cristianos que nos afanamos porque nos reconozcan. Sin embargo, uno que tiene la mente de Cristo, con la exaltación de Cristo es suficiente. Su exaltación es mi exaltación. Él me exaltó hasta lo sumo cuando Él fue exaltado. Él me sacó de la esclavitud y me llevó a su reino y a su presencia y me colocó en su familia, hermanos. Y con eso me basta. Ay, pero nosotros a veces queremos ser reconocidos. Nosotros a veces estamos esperando el carguito, la posición. A veces queremos que nos pongan como el maestro de los adultos. A veces queremos que nos pongan, ay, que la hermana Olga y la hermana Mariana tienen años ahí. ¿Y cuándo es que vamos a cambiar? Hermanos, si nosotros debemos tener una actitud de siervo, que la exaltación de Cristo es mi exaltación. Estoy completo en Cristo, no me falta nada. Por cuanto Él resucitó, yo también resucitaré en el día postrero. Él me sentó en los lugares celestiales junto con Él. Fui bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué más quiero? Pero sin embargo, nuestra carnalidad, aunque somos redimidos, luchamos con ella porque queremos ser exaltados. Andamos buscando, ¿verdad?, el momento donde se vea que no, por cuanto yo fui humilde, yo seré exaltado. Ya fuiste exaltado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Nosotros no debemos seguir al mundo en su derrotero, en una mentalidad individualista, hermanos. Nosotros debemos enfocarnos. A veces nos sentimos como solos, como que nos estamos distanciando, hermanos, y el medicamento que Dios nos da en su palabra es que nosotros tengamos una actitud de siervos. Entonces vamos a dejar de buscar, ¿verdad?, que llamar la atención y que las cosas sean favorables para mí. Y por el contrario, lo que yo voy a querer es servir, lo que yo voy a querer es estar involucrado, enfocado en los intereses de los demás. Así es que piensa un siervo, enfocado en las cosas, en las necesidades de los demás. Y hemos visto por lo menos cinco principios de una persona que tiene una mentalidad de siervo. ¿Cuál es la primera? Busca pensar de igual manera. Número 2, busca mostrar amor de una manera sacrificada. Número 3, hace las cosas con humildad, ¿verdad? No por contienda ni por vanagloria. Número 4, está dispuesto a despojarse aún de su posición con tal de satisfacer las necesidades y los intereses de los demás. Número 5, está dispuesto a morir inclusive por el otro. Ceder. Está dispuesto a ceder. Mira, ok, vamos a hacerlo como tú dices. Está dispuesto a ceder. Y número 6, la exaltación de Cristo es su exaltación. Ya, no necesito nada más. Ojalá que nosotros aprendamos a pensar de esa manera. Amén. El Evangelio de Cristo nos permite a nosotros llegar a tener ese tipo de mentalidad. Ver todo lo que hizo Cristo por mí, me da a mí, y cómo Él fue fiel a mi causa, me da a mí la capacidad, por medio de su Espíritu Santo, para yo buscar la satisfacción de los demás. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tú nos permites disfrutar tu palabra. Es cuando vemos que tu palabra tiene sentido, Señor. Vemos el derrotero del mundo y vemos que podemos tener una confianza en tu palabra y podemos refugiarnos en ella. Señor,
tu actitud no fue como la del señor Griffin. Nunca puede ser comparada, jamás, Señor. Porque en el caso tuyo, tú siendo divino te despojaste para ser hombre. Y no solamente eso, para tomar la actitud y la mente de siervo. Y no contento con eso, te humillaste hasta la cruz y luego bajaste al sepulcro, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser salvos. Gracias, Señor. Pero todavía gracias porque tú resucitaste al tercer día y tu exaltación es nuestra exaltación. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús.